Seguimos en el despacho de la Presidencia de la Asamblea General Legislativa con el Vicepresidente de la República, Danilo Stori, aquí en Claves Políticas por Nuevo Siglo TV. Hablamos de todo este tema muy coyuntural, pero que también hace un poco a lo que es toda la política. Estamos terminando el año. ¿Qué prioridades legislativas quedan ahora y qué prioridades podemos tener para el próximo periodo, para el 2012? Bueno, yo creo que las prioridades legislativas refieren precisamente a lo que son los objetivos principales ya definidos en el presupuesto. Tenemos que avanzar en materia de educación, por ejemplo, la legislación en cuanto a los institutos terciarios que ya están previstos como parte de los cambios en este ámbito de la sociedad, requieren legislación. Seguramente vamos a tener que seguir avanzando en el plano de la vivienda, de la seguridad pública, de la infraestructura, aunque en infraestructura ya tenemos una herramienta jurídica muy importante de participación público-privada. Novedosa de participación público-privada. Aquí más que legislar tenemos que estrenar esa legislación, ojalá lo antes posible, ¿verdad? Porque es fundamental para intentar encarar las deficiencias que hay al respecto. En materia de salud seguramente también. Pero yo diría que las grandes prioridades van a estar en torno a esos temas. Seguramente para ir completando algunos pasos que ya se dieron al respecto en todas y cada una de ellas. Por ejemplo, el país tiene una ley de educación, pero esa ley de educación no es suficiente en absoluto. Es más, la propia ley de educación que se aprobó en el periodo pasado sugiere la creación de instituciones como el Instituto Terciario Superior o el Instituto de la Educación, que ahora requieren legislación especial. Ahí el gobierno ha volcado una cantidad de recursos como nunca tuvo la enseñanza estatal, pero los resultados cuesta verlos. Si uno dice, nunca se ven en lo inmediato, el problema es que uno ve que más que en lo inmediato es como que está costando enderezar, bueno, para decirlo de una forma, ¿no? Antes que nada, es verdad, el periodo de maduración de los cambios en educación es quizá el más largo que se pueda concebir en materia de políticas públicas. Por ejemplo, para poner una ilustración contrastante, seguramente los cambios en materia de salud generan resultados mucho más rápidos que en materia de educación. Y el país lo ha visto. El país ha reducido, por ejemplo, su tasa de mortalidad infantil dramáticamente en muy pocos años. En educación los tiempos son más largos, pero también es verdad que los resultados dejan mucho que desear, sobre todo cuando se los compara o se los refiere, digamos así, al enorme esfuerzo fiscal que está haciendo el país y la sociedad uruguaya, ¿verdad? Nosotros estamos en este momento en 2.000 millones de dólares de presupuesto de la educación pública y en un par de años más, cuando esté culminando este periodo de gobierno, vamos a estar a precios de hoy en 2.200 o 2.300 millones de dólares de presupuesto para la educación pública. Entonces, cuando... La oposición está presionando mucho en eso, porque aparte ha pasado a ser el segundo tema de preocupación de la gente. El tema sí, y yo creo que eso viene bien que la oposición esté machacando sobre ese tema, porque al gobierno lo acicatea en el buen sentido de la palabra. Le llama permanentemente la atención, aquí está este problema, esto lo tenemos que solucionar. Y simultáneamente porque asume, como ocurrió en el último episodio legislativo cuando llegó el ministro de Educación y las autoridades de la educación convocadas a Comisión General aquí en el Senado, se genera un espíritu de discusión interpartidaria o incluso suprapartidaria en el sentido de definir una verdadera política de Estado y atacar los temas, ¿verdad? Allí tenemos dos perspectivas a tener en cuenta. Primero, la estratégica, la de mediano, la de largo plazo. ¿A dónde vamos con la educación uruguaya? ¿Qué queremos
lograr, cuáles son sus relaciones con la creación de conocimiento, con el desarrollo cultural. Y después, los temas de emergencia. ¿Cuál es el tema de emergencia por excelencia, en mi modesta opinión? Ese grupo lamentablemente importante de jóvenes uruguayos que no estudian ni trabajan y que están en un porcentaje elevado de la población de entre 14 y 21, 22 años. Estamos hablando de, si no me acuerdo mal, el 13% de ese grupo. Es muy importante. Entonces, allí hay que tomar medidas de emergencia. Y nosotros estamos pensando que en ese plano, y el presidente le está concediendo una importancia especial a esto, tendría que jugar un papel muy importante la Universidad del Trabajo, la Universidad Tecnológica del Uruguay, la UTU, sí. Pero además, otros sectores de la sociedad también pueden aportar lo suyo, y estoy pensando concretamente en las Fuerzas Armadas, porque tanto el Ejército Nacional como la Armada, como la Fuerza Aérea, disponen de formaciones de corta duración, carreras cortas, vamos a llamarlas así, para generar especialidades, oficios que pueden rápidamente crear destrezas en estos muchachos que no estudian ni trabajan, pero lo que es más importante, los pueden arrimar a su inclusión ya no en una experiencia educativa, que esta lo es, sino al mundo del trabajo. ¿Para eso se precisa alguna norma o no es necesario? Bueno, yo pienso que nosotros podemos trabajar con programas que se inserten en la legislación vigente, pero en todo caso, si se necesitara alguna norma para llenar algún vacío jurídico, no tengo la menor duda de que esto debería estar no solo en las prioridades legislativas, sino en las más urgentes, porque este tema hay que atacarlo con mucha celeridad. Esto está muy relacionado con la seguridad pública, está muy vinculado con el tema de la matriz de protección social con la que quiere trabajar el gobierno. ¿Y cómo esos jóvenes aprovechan una época de crecimiento para insertarse y aprovecharse de ese ciclo? Por supuesto, y quería agregar que tiene que ver con el tema de la calidad del empleo. Nosotros hemos logrado, afortunadamente, en términos cuantitativos, buenas cifras en materia de empleo. Pero esas buenas cifras traen consigo nuevos problemas. ¿Cuáles son los nuevos problemas? Primero, que sigue habiendo núcleos vulnerables. Uno de los núcleos vulnerables es este, del que estamos hablando ahora. Ahí tenemos muchachos de ambos sexos, con menos de 25 años de edad, ¿verdad? Sí. También están las mujeres de todas las edades. Pero este es un núcleo vulnerable. Tenemos problemas de escaseces relativas en ciertos sectores de la actividad nacional. ¿Lo han conversado, el tema cómo involucrar a las Fuerzas Armadas? Sí, lo estamos conversando a nivel de Consejo de Ministros. Y está completamente, digamos... ¿Le permitiría a las Fuerzas Armadas también otra vía de integración? Claro, social, ¿no? Y otro aporte que quiero mencionar explícitamente ahora. Pero estaba diciendo que el presidente está totalmente preocupado y decidido al respecto. Lo está el ministro de Defensa Nacional. Vuelvo a repetir, ya en varias sesiones de Consejo de Ministros hemos estado discutiendo de esto. Y lo están las Fuerzas Armadas, que sienten que esto puede contribuir a seguir mejorando su vinculación, su inserción con la sociedad y la consideración con que la sociedad mira a las Fuerzas Armadas. El elemento que quería agregar es el elemento de la infraestructura física, que no es menor. Estos muchachos de los que estamos hablando no van al liceo, no estudian. Entonces, ¿dónde los convocamos? ¿En qué lugares físicos? ¿Me explico? Bueno, eso también están dispuestas las Fuerzas Armadas a aportarlo. Y la verdad es que tienen con qué. Hay una infraestructura importante. Sin duda, sin duda. ¿Y capacidad ociosa de esa infraestructura? En muchos casos, capacidad ociosa, sin duda. Bueno, este es un tema importante. Habla de los planes, estos son planes concretos. Y cuando hablamos del rumbo del gobierno, de la política, puede ser algo muy general.
Y muchas veces cuando uno habla de esto, hasta bueno, se cierra filas y se genera una reacción frente a lo que puede ser una crítica a alguien, decir el gobierno no tiene rumbo o el rumbo no está claro. Lo que uno sí percibe es que a nivel de empresarios hay preocupación por algunas señales de rumbo. O sea, quitándole lo que pueden ser críticas de la oposición, uno lo que ve es, más allá de la luna de miel del gobierno, ¿no? Veía una línea clara y creo, seguramente, el caso del impuesto de la concentración de la tierra pudo haber sido una señal o quizás otras, es difícil interpretarlo ahí, pero uno ve como que hay cierto desconcierto de hacia dónde se va, ¿no? Bueno, en primer lugar... lo dejo comenzar y después vamos a una pausa para... No, iba a señalar algo que está en el principio de la reflexión y que comparto. Las críticas hay que aceptarlas, no se pueden ignorar las críticas. Es más, yo soy de los que creo que las críticas ayudan, sobre todo cuando son críticas de buena fe y tienen fundamentos. Yo sinceramente pienso que el rumbo, en el sentido de la orientación general, global de la política económica, no ha cambiado ni va a cambiar. No hay posibilidades de cambiar el rumbo. No existe. Uruguay no tiene alternativas. Y ojo que a mí no me gusta hacer afirmaciones ni inflexibles, ni dogmáticas, ni tampoco lo suficientemente duras como para no tener en cuenta las críticas. Al contrario, yo creo que hay que tenerlas en cuenta. Pero no respecto al rumbo. Por ejemplo, yo quiero diferenciar lo que es el rumbo, que es la orientación general para la que no creo que haya alternativa. Por lo menos si nos ponemos a pensar sí, con profundidad, de lo que es la discusión de un instrumento, una herramienta, la utilización de precisamente lo que son los instrumentos fundamentales de la política económica, el fiscal, el monetario, el comercial, en fin. Ahí podemos seguramente encontrar momentos en los que haya que cambiar las inflexiones, incluso manejar las herramientas de una manera distinta, pero el rumbo, la orientación, y llamo rumbo y orientación para que no haya confusiones, a una política económica que responde a la necesidad que tiene este gobierno de ir creando igualdad de derechos, de capacidades, en un marco de libertad, de democracia, de pluralismo, de participación y de prosperidad. La prosperidad es imprescindible y la prosperidad depende de la inversión y la inversión depende del clima de negocios y el clima de negocios depende de las vulnerabilidades que tenga el país, de los cambios institucionales que sea capaz de hacer y de los estímulos económicos que maneje. Eso no puede cambiar. El tema es que a veces puede haber coincidencia, mismo en el gobierno, en que el clima de negocios es importante, pero creer o confiarse que con determinada cosa o no se afecta ese clima, digo, y así se puede ver desde el gobierno y no lo ven de repente los empresarios, temas sindicales. Vamos a hablar de eso, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de ese tema que puede ser la conflictividad laboral, algunas señales confusas de medidas. Vamos a una pausa. Estamos en Claves Políticas en Nuevo Siglo TV con el vicepresidente de la República, Danilo Stori. Ya volvemos.